Bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy tan, pero tan emocionada de tenerlos aquí, listos para compartir un poquito de chisme, de amor, y de todas esas cositas bonitas que nos encantan. Espero que estén listos para una dosis de alegría, porque hoy vamos a hablar de algo que me tocó el corazón. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en una historia que de verdad, me derritió por completo. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos nombres que resuenan en el mundo de las telenovelas turcas como pocos, y de una visita muy especial, una visita que nos muestra el lado más humano y tierno de estas estrellas. Prepárense para suspirar y para sentirse calentitos por dentro. Y antes de que sigamos, por favor, si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ni un solo vídeo. Tenemos muchos temas interesantes, chismes jugosos, análisis de series turcas y mucho más. Suscríbanse, que es gratis y nos ayudan a crecer. Ahora sí, vamos al grano. El título lo dice todo: Kerem Bürsin y Hande Erçel, una emotiva visita a la abuela que derritió corazones. ¿Y de qué se trata esto exactamente? Pues bien, como muchos de ustedes saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos de los actores turcos más queridos y populares del momento. Protagonizaron la exitosa serie Love is in the Air, que conquistó corazones en todo el mundo. Su química en pantalla era innegable y la gente se enamoró tanto de sus personajes como de la supuesta relación que tenían en la vida real. Y aunque finalmente no llegaron a consolidar una relación romántica duradera, la amistad y el cariño entre ellos perduran, y eso es algo que a mí, personalmente, me encanta. Lo que vamos a contar hoy es sobre un momento muy especial que vivieron, un momento que demuestra la sensibilidad y el buen corazón de estos dos actores, una visita a la abuela de Kerem Bürsin. Para entender la importancia de esta visita, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, la abuela, a menudo llamada Buyukan en turco, es una figura muy importante en la cultura turca. Se les respeta y se les cuida mucho. Son el centro de la familia, fuente de sabiduría, de amor incondicional y, por supuesto, de deliciosos platos caseros. En segundo lugar, la relación entre Kerem y su abuela es especialmente significativa. Kerem siempre ha hablado con mucho cariño de su familia, y ha compartido en redes sociales y entrevistas lo importante que es para él el vínculo con sus seres queridos. Se nota que es un hombre muy familiar y que valora mucho el tiempo que pasa con ellos. Y finalmente, la presencia de Hande en esta visita, aunque ya no fueran pareja, habla mucho de la madurez y del respeto mutuo que se tienen. Es una muestra de que, a pesar de las posibles dificultades que puedan surgir tras una ruptura, la amistad y el cariño pueden prevalecer. Ahora, ¿cómo fue la visita? Pues bien, aunque no tenemos muchos detalles concretos, porque la información se ha difundido principalmente a través de las redes sociales y algunos medios de comunicación turcos, podemos hacernos una idea bastante clara de lo que sucedió. Se sabe que Kerem y Hande fueron a visitar a la abuela de Kerem. Se desconoce la fecha exacta, pero se especula que fue en una época cercana a las festividades, probablemente en una fecha especial como el Día de la Madre o el cumpleaños de la abuela. Lo más conmovedor de todo, y lo que realmente derritió los corazones de los fans, fueron las fotografías que se publicaron. Vimos imágenes de Kerem y Hande sonriendo junto a la abuela, compartiendo momentos de alegría y cercanía. Se les veía muy cómodos, relajados y felices. La abuela, por su parte, parecía radiante, con una gran sonrisa en el rostro. Se notaba que estaba disfrutando mucho de la compañía de sus nietos y de la presencia de Hande. En las fotos se podía ver a Hande charlando animadamente con la abuela, tocándole la mano, y demostrando un cariño genuino. Kerem también estaba muy atento a su abuela, cuidándola y haciéndola reír. Era un momento muy familiar, muy íntimo, y que demostraba la conexión especial que existe entre ellos. Lo que más me impresionó, y creo que a muchos de ustedes también, fue la naturalidad y la sencillez con la que se mostraron. No hubo poses estudiadas ni gestos forzados. Simplemente eran ellos mismos compartiendo un momento especial con una persona muy querida. Esta visita fue un gran gesto por parte de Kerem y Hande. Demuestra que, más allá de la fama y de los compromisos profesionales, son personas con valores, que valoran las relaciones familiares y la amistad. Muestra que, a pesar de las circunstancias, el cariño y el respeto pueden permanecer. Además, esta visita tuvo un impacto muy positivo en los fans. Muchos se sintieron conmovidos por la muestra de cariño y de cercanía entre ellos.
Vieron en esta visita una prueba de que aunque su relación romántica no funcionó, la amistad y el cariño entre ellos perduran. Esto generó un sentimiento de esperanza y de optimismo en muchos seguidores. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo y de admiración hacia Kerem y Hande. Los fans elogiaron su madurez, su sensibilidad y su buen corazón. Muchos comentaron que esta visita les había demostrado que, a pesar de los rumores y de las especulaciones, ellos seguían siendo amigos y que se preocupaban el uno por el otro. Y es que en un mundo donde la fama y los focos a veces pueden nublar la vista, es refrescante ver a dos personas que demuestran su humanidad y su autenticidad. Esta visita a la abuela de Kerem fue un recordatorio de que, al final del día, lo más importante son las relaciones personales y el cariño que compartimos con nuestros seres queridos. Además, este tipo de gestos nos hacen reflexionar sobre la importancia de cuidar a nuestros mayores, de pasar tiempo con ellos y de valorar el legado que nos dejan. La abuela, como digo, es un símbolo de tradición, de sabiduría y de amor incondicional. Visitarla, compartir tiempo con ella, es una forma de honrar su vida y de agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros. Y no solo eso, esta visita también nos muestra que la vida da muchas vueltas, que las relaciones pueden cambiar, pero que el cariño y el respeto pueden permanecer. Nos enseña a ser comprensivos, a dejar atrás los rencores y a valorar lo bueno que hay en las personas. En cuanto a la carrera profesional de Kerem y Hande, ambos siguen cosechando éxitos. Kerem está trabajando en nuevos proyectos, tanto en Turquía como a nivel internacional. Es un actor muy versátil y talentoso que siempre está dispuesto a asumir nuevos retos. Hande, por su parte, también sigue triunfando en el mundo de la interpretación, y es una de las actrices más queridas y admiradas del momento. Ambos tienen una legión de fans que los apoya incondicionalmente. Su talento, su carisma y su buen corazón los han convertido en estrellas internacionales. Y aunque ya no estén juntos sentimentalmente, su amistad y su respeto mutuo son un ejemplo para muchos. Esta visita a la abuela de Kerem fue un gesto que sin duda quedará en la memoria de sus fans. Es un recordatorio de que detrás de la fama y del éxito, hay personas con sentimientos, que valoran las relaciones personales y que tienen un gran corazón. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta historia, que les haya conmovido tanto como a mí. Me encanta compartir con ustedes estas historias llenas de sentimiento, de amor y de buenas vibras. Así que, para resumir un poco, hoy hablamos de la emotiva visita de Kerem Bürsin y Hande Erçel a la abuela de Kerem. Una visita que nos demostró la importancia de las relaciones familiares, la amistad y el buen corazón de estas estrellas. Fue un gesto que derritió corazones y que nos llenó de esperanza y de optimismo. ¿Qué les pareció a ustedes esta historia? ¿Se emocionaron tanto como yo? Cuéntenme en los comentarios qué opinan. Me encanta leerlos y saber qué piensan sobre estos temas. No se queden callados. Déjenme sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que quieran compartir. Y antes de irme, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse al canal. Ayúdenme a crecer y a seguir compartiendo con ustedes contenido interesante y entretenido. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún vídeo. Muchas gracias por estar aquí, por su apoyo y por compartir conmigo este momento. Les mando un abrazo enorme, lleno de cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.